pincelazos, pero en estos momentos vamos a analizar más qué fue lo que dijo la presidenta Dina Boluarte y también su perspectiva sobre este anuncio. Con Pedro Angulo, su ex primer ministro, precisamente del gobierno de Dina Boluarte. Un gusto tenerlo, ex premier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, mi saludo a todo el público. A ver, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Considera usted que durante esta locución y también la participación de sus miembros del gabinete ministerial se han abordado los temas que la ciudadanía peruana quería conocer y sobre todo lo que ha generado un poco, digamos, el señalamiento de la señora Dina Boluarte en cuanto a las muertes que también hubieron durante las protestas? ¿Considera usted que fue un análisis y una perspectiva correcta? Yo creo que se ha hecho una perspectiva desde el punto de vista del gobierno. El gobierno tiene que ver, en principio, las dificultades que ha afrontado lo que es la herencia, no solamente del señor Castillo, esto ya venía desde el señor Kuczynski, que ha habido ya bastante desorden. En el Estado se han incrustado personas que no necesariamente han llevado a la administración pública a cumplir los objetivos, y esto referido a todos los ministerios. Y bueno, el problema más grave ya fue con el mismo señor Castillo, porque hoy en día sabemos que ingresaron funcionarios que no tenían ningún conocimiento previo, se habían hecho funcionarios simplemente porque el señor Castillo llegó al poder y tenía capacidad de nombrarlos. No tenían trayectoria, no tenían conocimiento, no sabían ni siquiera de qué se trataba cada cartera, y llegaron hasta ministros. Entonces, el problema es que eso no se soluciona de un momento a otro. Yo diría que todavía hay de esas personas que están en la administración pública y que no aportan. Entonces, esa es una gran dificultad. Lo otro fue el desorden inicial y la violencia y, desgraciadamente, las muertes de peruanos. Entonces, la presidenta ha dicho que uno de los logros precisamente ha sido pacificar al país, y felizmente eso ha motivado además que la economía se rehaga, ¿no? Digamos, el dólar ha empezado a bajar, hay una lenta bajada del dólar mientras el sol se está fortaleciendo, a pesar del discurso contra el país, contra el gobierno que llevan el señor Petro en Colombia, el señor López Obrador en México y de vez en cuando algunos otros presidentes. Hay confianza en el país porque, digamos, está mejorando ya el turismo en el Cusco, que es un punto crucial para los peruanos. Entonces, digamos, en ese sentido, ex premier, me parece que es un buen dato lo que usted nos está dando, pero sin lugar a dudas todavía hay rezago, sobre todo en Puno. Hay otros, además, ¿no? Por ejemplo, se temía que con las personas que habían ingresado, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura y que hasta en 3 oportunidades no pudieron traer productos para mejorar la agricultura, entre ellos la urea, eso se sintió como un fracaso una y otra vez, y digamos como que se iba a venir una hambruna. Sin embargo, felizmente, a pesar de que algunos precios han subido, pero otros están bajando, por ejemplo el del pollo, la realidad es que no se ha dado lo que se esperaba con el señor Castillo, ¿no? En ese sentido hay algunas cifras que son favorables, aunque por ejemplo tenemos un problema de inseguridad ciudadana, ¿no? Ese tema todavía no se ha solucionado, y está también el tema de Puno, que el otro día para los peruanos, el 7 de junio, es el Día de la Bandera por el sacrificio de Francisco Bolognesi en Arica, en la época de la infausta guerra con Chile. Y digamos, en ese día hubo en Puno algunas zonas que en vez de una bandera rojiblanca, levantaron una bandera negra recordando a los fallecidos. Entonces, en Puno todavía hay un trabajo que hacer para pacificar a las personas. Nosotros sabemos que hay demandas históricas, no se ha atendido a varias regiones a lo largo de la historia del país, pero esto está siendo aprovechado por discursos de asusadores, ¿no? Que quieren otra vez reverdecer lo que fue esa sonada de violencia que sufrió el Perú entre diciembre y enero, ¿no?
Ahora, ex premier, usted ha dicho varias cosas importantes, pero realmente una de las que resalto es la ejecución también de inversión pública y también la seguridad jurídica que se le da a las empresas para que, pues, evidentemente la economía también vaya por buen rumbo. Eso por un lado. Ahora, usted ha mencionado Puno. Yo le quería hacer una pregunta sobre Puno. Rezagos, aún rezagos y también asusadores que están ahí. Bueno, la posibilidad y, digamos, el escenario que nos está dando la señora Dina Boluarte, si podríamos hacer un balance luego de lo que vivimos, se podría decir que es positivo. Falta muchísimo que hacer, falta muchísimo de qué trabajar y sobre todo también falta mucho que transparentar. Y ahí quiero ir, sobre todo con respecto a las muertes durante las protestas. ¿Usted cómo considera que se está llevando la investigación por parte del Ministerio Público y si realmente considera que por parte del gobierno de Dina Boluarte se está dando, pues, la perspectiva, ¿no?, y también la disponibilidad de ser lo más transparentes posibles de cómo también fueron estas muertes? Ok, gracias por la pregunta. Yo solamente quisiera agregar que entre los signos económicos está una fuerte inversión que se está realizando por parte de China en relación al nuevo puerto de Chancay. Eso va a ser algo muy, muy positivo. Igualmente hay inversión que se está dando en minería y también hay una destraba de algunos convenios que se habían dado, ¿no?, con postores para construir, por ejemplo, hospitales. Hace poco, en las 2 últimas semanas, se han inaugurado 2 hospitales que estaban trabados porque los contratos no se habían cumplido, ¿no? Había licitaciones en las cuales los términos del contrato motivaron incumplimientos y demoras y procesos. Entonces, hay una política en estos momentos de destrabar, ¿no?, en varios casos de infraestructura. Pero refiriéndome a la pregunta que bien se hace, yo diría que aquí la garantía es que hay poderes que en estos momentos son independientes. El gobierno de Dina Boluarte no es, como algunos han vendido, una dictadura que se ha hecho en contra del Estado de Derecho. Dina Boluarte es presidenta porque ella fue parte de la fórmula presidencial del presidente Castillo. Y cuando él dio un golpe de Estado, ella quedó, ¿no?, para asumir la presidencia. Y eso fue lo que hizo el Congreso, porque de ella tampoco dependía eso. El Congreso asumió lo que correspondía y por eso es que ella en estos momentos está dirigiendo el país. Ahora, lo cierto es que hubo una resistencia de quienes consideraban que en principio Dina Boluarte debía renunciar, que el señor Castillo nuevamente debía ser presidente, que de inmediato se debía cerrar el Congreso y que además tenía que darse un proceso constituyente para tener una nueva constitución. Esos 4 temas eran una plataforma de lucha para una minoría que empleó la violencia en contra del resto del país. Y además eran un pedido antijurídico, porque no se puede, pues, cerrar el Congreso porque alguien quiere que se cierre, aunque sean 5.000, 10.000 o 20.000, cuando acá somos 33 millones. Entonces ellos querían imponer condiciones y no querían dialogar, como ahora ha dicho la presidenta. Ella ofrecía el diálogo, estaba abierta a dialogar, pero esas personas no querían diálogo, simplemente que acaten lo que ellos querían y nada más. Entonces, en esas circunstancias es que desgraciadamente también emplearon la violencia. Y nosotros escuchamos, por lo menos, que una congresista dijo, es que si no hay muertos, nadie escucha. O sea que prácticamente se ha buscado que existan los muertos por parte de quienes estaban utilizando la violencia como método. Pero como decía, la garantía en el Perú es que no se trata de una dictadura, es un gobierno democrático constitucional donde hay Estado de Derecho y donde hay poderes independientes. La oposición podrá decir lo que quiera, que hay conciliábulos, que hay diálogos, que facilitan las cosas, pero en estos momentos la presidenta y yo mismo estamos en una investigación ante la Fiscalía de la Nación, como todos los ministros que tuvieron más directamente que ver, o sea, estoy hablando de defensa e interior. Y ahí simplemente mi pregunta es concreta, ex premier. Es decir, a ver, si ponemos la postura, en resumen, para el auditorio que nos está escuchando, básicamente es la presidenta Dina Boluarte, básicamente, entre comillas para algunos, pues habrá dado la decisión o habrá dado la directiva de que se pueda atentar contra el cuerpo y la vida de los protestantes, porque algunos lo titulan así, hay que decirlo claramente. Algunos dicen, bueno, la señora Dina Boluarte es la comandante y jefe,
de las Fuerzas Armadas. Entonces, tiene una responsabilidad política. Entonces, para algunos, en ese sentido, pues lo comienzan a señalar, bueno, ya habrá tenido que dar algún tipo de directiva, algún tipo de señalamiento, algún tipo también de orden sobre la actuación también de los policías en los lugares más críticos. Por eso yo le pregunto. O sea, yo creo que la pregunta es simple, va por ahí. ¿Cuál es la responsabilidad política, la responsabilidad real que tiene la presidenta Dina Boluarte ante estos hechos? Y también la de usted, ex premier. Ok, yo lo que decía era, digamos, los hechos a partir de evaluar si hay instituciones libres o no. Ahora, en relación a la responsabilidad, y hay varios tipos de responsabilidad, hay una política, hay una penal, hay una administrativa. Aquí lo que nosotros hemos dicho siempre es que la presidenta tiene comando. Ella es el más alto nivel de mando para las fuerzas policiales y también para las Fuerzas Armadas. Pero ella lo que da es una disposición general. Cuando se producen hechos de violencia en Arequipa, en Apurímac, en Puno, ¿no? En cada región, no solamente está a nivel de un departamento, sino está a nivel de provincias, que son otro modo de dividir las regiones o departamentos en el Perú. Y por lo tanto pueden haber 4 o 5 escenarios donde no hay un comandante de las Fuerzas Armadas, sino hay un teniente, un capitán que está bajo mando de un general, probablemente de un coronel de la zona. Pero ellos tampoco, no está la presidenta, ni los ministros, ni los comandantes generales, ni los generales para disponer qué es lo que tienen que hacer en el detalle, en cada escenario, cada policía o cada soldado. Eso lo tienen que hacer con discrecionalidad y conforme a reglamentos y protocolos cada oficial que dirige un grupo y cada persona en sí. Ellos saben que si son agredidos y está en peligro su vida, ellos pueden disparar en defensa propia, en defensa de un colega o en defensa de ciudadanos. Entonces, no es que ellos uso el arma o no uso el arma, le preguntan al teniente y el teniente le pregunta al capitán y el capitán al comandante y el comandante al coronel y el coronel al general y llegan hasta la presidenta y ella dice, bueno, sí, en este caso no, y tiene un televisor donde estén todos los escenarios a la vez. Eso no existe. Eso es lo que dicen los adversarios, que quieren culparla a ella de cada bala que se disparó. Eso es imposible. Cada lugar tiene su responsable y cada persona, ser inteligente, tiene que hacer discrecionalmente lo que corresponde conforme a sus protocolos, conforme a sus reglamentos. Entonces, decir que hay una responsabilidad penal, administrativa, eso es falso. Ahora, en la parte política es más. El día de ayer o anteayer me parece que ya en el Congreso archivaron la segunda investigación que tenían en contra de la presidenta. ¿Qué es lo que ha buscado la oposición? Tratar de paralizar al país, o sea, dejar un antecedente de que porque un presidente, los ministros disponen normas para regular una situación de violencia conforme a lo que manda la Constitución, como es la figura de la declaratoria de emergencia, entonces eso está mal, eso no lo deben hacer jamás. Y todos los que en el futuro lo hagan, responsabilidad. Eso es un manejo ideológico político con objetivos y felizmente el Congreso pues no ha seguido esa idea y no la han parado. En estos momentos ya la presidenta no está investigada a nivel del Congreso por responsabilidad política. Clarísimo, clarísima su postura y gracias por eso, porque es importante escuchar todas las voces. Aquí también hemos tenido a los abogados de las personas que han fallecido, cada uno tiene su postura y también situaciones, bueno, que también se dan en el marco de esta investigación, ¿no? Si declaró o no declaró, si dijo o no dijo, si se acogió al silencio. Bueno, hay que poner la lupa, y eso sí considero yo, en cada caso individualizado de estas muertes y los protocolos que se tomaron, y si hay responsables, pues hay que sancionarlos. Así es. Premier, mi última pregunta antes de que se me vaya el tiempo. Usted también dijo algo que me genera preocupación y de pronto también a todos los peruanos, ¿no? En el sentido de que lo que se está intentando hacer en esta gestión es barrer la corrupción, es sacar por ahí esos elementos que se enquistaron en el poder y comenzaron a generar pues una telaraña de corrupción en todos los ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, también Ministerio de Energía y Minas, y sigo más adelante porque ahí están los actores fundamentales que están vinculados precisamente en estas carpetas fiscales relacionadas al expresidente Pedro Castillo Terrones, pero siguen.
Algunos siguen, ex premier. Algunos están ahí, están entornillados. ¿Cómo lograr sacarlos y no vaya a ser que nuevamente haya una convivencia con esa corrupción? Efectivamente, no es una cosa que a veces no va con la velocidad que uno quisiera porque tienen que darse procedimientos administrativos, tienen que darse dos instancias con temas de apelación, tiene que responderse, probarse con elementos de juicio. Entonces no es tan rápido, pero usted dice sí ha sido muy peligroso porque desgraciadamente en esa época es que ya, digamos, el nivel de, por ejemplo, el tema de la droga, ¿no? En el BRAE, el tema de la minería ilegal. Nosotros ya después hemos sabido que de esas zonas es que ha venido el dinero que ha movilizado a las personas que causaron violencia en el país. Las trasladaron de una zona a otra y hubo inversión y también de prefectos o subprefectos que fueron nombrados en la época del señor Castillo y que tenían la consigna, como habían perdido a su líder, de tratar de que él regrese, y esa fue una inversión, y gracias pues desgraciadamente a la corrupción, como usted bien menciona. Es un tema que todavía se está combatiendo. Ojalá que no tengamos nuevamente esa convivencia y podamos identificar a esos rostros, esos protagonistas ligados también pues con algunos funcionarios que están procesados ahora por corrupción. Muchas gracias al ex premier de Dina Boluarte por estar con nosotros, a Pedro Gracias Angulo. por la invitación, muy amable. Muy buenas tardes.